Nuestro invitado el día de hoy, que es, te voy a decir Luis, luego te voy a decir Oliveira, te voy a decir Luis Muñoz Oliveira, ya está aquí en la cabina para platicar de un ensayo que acaba de ofrecer a través de la editorial Taurus que se llama Un ensayo sobre la libertad, el grito sagrado. ¿Cómo estás, Luis? Y gracias por tomar este enlace para platicar de tu libro. Muy bien, muchísimas gracias, Cuauhtémoc. Un gusto estar con ustedes. Oye, qué difícil, me imagino que va a ser muy difícil hablar de algo que creemos que tenemos todos o no tenemos, ya no lo dirás. Qué difícil es hablar de la libertad, ¿no? Sí, sobre todo porque todo el mundo tiene una idea de qué es la libertad. Y claro, yo en el ensayo, pues lo que trato es de ir acotando de qué vamos a hablar cuando hablamos de libertad. Si quieres, puedo decir de las libertades civiles, para ponerla en contraste con otras libertades, ¿no? Pues sí, a ver, platícanos, porque lo vas, tú ya al final del libro vas muy bien fragmentando o particularizando, digamos, algunos tipos de libertad, y una de ellas es la libertad civil. ¿Qué sería la libertad civil? Mira, la libertad civil es aquella que la civis, podemos decir el Estado, la asociación política, le garantiza supuestamente a los individuos que son parte de ese acuerdo social. No, no quiero decirlo demasiado teórico, pero es así. Es decir, los humanos nos reunimos en una sociedad y esa sociedad establece instituciones y esas instituciones son las que nos garantizan la libertad civil, la libertad de la civis, ¿no? Si yo me reúno con mis cuates, ¿sería un poco eso la libertad civil? Si tú te reúnes con tus cuates es gracias a que tienes libertad de asociación, que es una libertad civil, ¿no? Ok. Pero este concepto es un poco más abstracto, sería la unión hipotética, porque eso no sucedió nunca, de las personas para ponerse de acuerdo en cuáles son las reglas que van a regir la sociedad. Digo, se han Ok. hecho constituyentes y demás, pero las teorías del contrato social son abstractas, ¿no? Hipotéticas. Aquí tú te vas desde los griegos. En este libro que se llama El grito sagrado, un ensayo sobre la libertad, el maestro Oliveira, platícanos cuál es ese concepto que es muy, muy, muy antiguo de los griegos sobre libertad. Mira, los expertos, antes hablabas de un códice, pues los expertos también en los textos que quedan de Homero, que son algunos, ¿no? Han rastreado las primeras veces que se utiliza el concepto de libertad. Quizá en algunos otros lugares se usara, pero el del primero que hay registro es en el Homero griego, ¿no? Y él siempre lo usa en contraposición con la esclavitud. Entonces, pues, podemos tener una idea muy clara que los griegos se sentían libres, porque a diferencia de, por ejemplo, los persas, con quienes se pelearon durante muchos siglos, no tenían un soberano como sí tenían los persas, sino que ellos tenían su gobierno de la polis, que gobernaban ellos, y entonces esa soberanía popular, vamos a decirlo así, es la que ellos pensaban que era la libertad, siempre opuesta a la imposición de otros del poder, ¿no? Y mencionas aquí que el hecho de, suena muy sencillo, pero me queda claro que es muy complejo. El no ser esclavo, pues ya eres libre, ¿no? Lo mencionas tú. Así es, al menos en esa primera idea, ¿no? Que sería la libertad de los antiguos, como la llamo en el libro, como le llaman los expertos, ¿no? Y, y claro, lo que pasa es que esa soberanía si bien también es individual, es sobre todo social, ¿no? Es fácil entenderla. Por ejemplo, la lucha de las independencias americanas, España, cuando nos independizamos de España, de todos los países latinoamericanos, pues esa fue una lucha por la libertad de los antiguos, la soberanía frente a la colonia, ¿no? Bueno, a los colonizadores. Y claro, a partir del siglo XVIII empieza a defenderse con fuerza una segunda forma de pensar la libertad, que sería la libertad de los modernos, que es la que queda bien plasmada pues en todas las constituciones democráticas que se escribieron a partir del siglo XVIII, ¿no? También un poco será, Oliveira, a propósito de este libro, El grito sagrado, la libertad también tendría que ver un poco con la edad. Tú mencionas al principio algunas anécdotas de cuando viste en Estados Unidos, llegaste a México, incluso la novia, todo este asunto. La edad también tiene que ver un poco con la percepción que tenemos de la libertad. ¿Nos sentimos más libres antes o después? ¿O cómo está esto? Sí, sí, fíjate, yo a esa le puse la libertad de los rizos al aire para hablar de una imagen que sería pues ir en un coche manejando y que el viento entre por las ventanas y haga
revolotear el cabello. Esa idea que tenemos cuando somos jóvenes de libertad es una libertad de que todo es posible. Todo, el futuro está en nuestras manos y por lo tanto yo puedo hacer lo que quiera con mi vida y además seguramente seré lo que quiero ser porque tengo todo el poder que nos da la ingenuidad adolescente. Por supuesto que esa libertad se va agotando cuando la vida nos va dando golpes y entonces nos vamos dando cuenta que en realidad somos libres, pero somos mucho menos libres de lo que pensamos cuando somos adolescentes, ¿no? Estamos ceñidos no solo a las leyes del estado en el que vivimos, o deberían ceñirnos al menos, sino también por las leyes de la naturaleza, por dar un ejemplo. Y sin duda alguna, por nosotros mismos. La personalidad, el carácter que desarrollamos eh, son límites a lo que hacemos, ¿no? O sea, yo, Luis Muñoz Oliveira, hago cosas que no hará Cuauhtémoc Miranda y eso nos distingue. Y por supuesto, yo no tengo esa posibilidad. Mis principios, mis normas, lo que me gusta, sin duda alguna rigen lo que puedo escoger. De ahí un poco lo esbozas en el libro, entonces la libertad va desde primero uno mismo, luego tu familia, luego la colonia, la sociedad, el país. Así más o menos se va moviendo nuestras libertades, Luis. Mira, yo pensaría que la libertad es algo que tenemos todos, las libertades, y que el Estado está ahí para garantizarlas, ¿no? Pero digamos, esa sería, insisto, la libertad que nos damos los unos a los otros. Y luego hay una más fundamental, que la toco en un capítulo, que es la libertad frente al determinismo, ¿no? Esa es una pugna muy vieja en la filosofía. Ya los estoicos los pitagóricos y demás pues hablaban del asunto, que es muy fácil de explicar. Hay quienes creen que estamos predestinados, es decir, que no tenemos la capacidad de escoger qué vamos a hacer en nuestra vida, que el destino está escrito y que simplemente nos sucederá lo que nos tenga que suceder. La frase todo pasa por algo, pues obviamente explica muy bien la idea del destino. Sin embargo, creo que hay algún espacio de libertad y ahí pues me voy a hablar de algunas cositas que son un poco más complejas, pero que permiten tratar de dejar abierta la puerta a que los seres humanos seamos agentes, es decir, que actuemos, que no solo nos hacen cosas, sino que hagamos que sucedan cosas. A las cosas les pasan cosas, a nosotros no siempre nos pasan cosas, pero también somos artífices de cierta parte de nuestro futuro, ¿no? De nuestra vida. También aquí en estas como entresijos que bien mencionas de la libertad, pues hablas de la libertad en esta cuestión política. Esto es, los políticos se agandallan o, ¿cómo decirlo de otra forma? O utilizan este concepto de libertad a su modo como una propaganda o juegan con esto, o qué es lo que hacen con la libertad, Luis. Mira, sucedió y eso en Estados Unidos lo han estado repitiendo mucho, que la derecha y la extrema derecha se apropió del concepto de libertad y la izquierda claudicó, dejó de defenderla. Cosa curiosa, porque por supuesto que los movimientos de izquierda defendieron la libertad durante mucho tiempo. Yo no tengo duda de que por ejemplo, la Revolución Francesa, pues es un movimiento de izquierda y esos pues enarbolaban la libertad entre sus tres valores, ¿no? Libertad, igualdad, fraternidad. El propio Zapata en México, pues defendía tierra y libertad, y Zapata, pues sin duda alguna, también es un líder de izquierda. Sin embargo, con la llegada del neoliberalismo y con el encumbramiento de la libertad económica a partir de la mitad del siglo pasado, el discurso de la libertad se fue reduciendo a la libertad de mercado. Y entonces por eso tenemos personajes como Milei que dicen que él defiende la libertad, pero que la libertad es pues la falta de Estado, ¿no? Es lo que podríamos llamar la anarquía de derechas. Y eso si bien puede ser que defienda una libertad, que sería la libertad de, por ejemplo, hacer lo que uno quiera con su propiedad, no pagar impuestos, a la vez también reduce muchas otras libertades. Un Estado que no cobra impuestos, pues no le puede dar a las personas ni salud, ni justicia, ni educación, que esa es la finalidad fundamental de un Estado. Entonces, por ese lado, pues la derecha se trató de robar eso, pero yo creo que la izquierda hoy día, sobre todo la izquierda populista, ha ido retomando la noción de la libertad, pero la libertad de los antiguos defienden la idea de la soberanía nacional y defienden, por ejemplo,
que la voluntad del pueblo puede más que los derechos individuales. Y entonces lo que diga la voluntad popular es lo que se tiene que hacer. Y eso, claro, es muy problemático. Muchos pensadores han escrito sobre lo que se llama la dictadura de la mayoría. Y para dar un ejemplo muy sencillo, si hoy pusiéramos a voto, por ejemplo, si en México debe haber matrimonio igualitario o no, perderían y se acabaría de un día para el otro el derecho que tienen las parejas homosexuales a casarse. Los derechos pues no se votan y entonces no tendría por qué aplicar la regla de la mayoría a la hora de decidir las libertades de las personas. Pero bueno, esa es una postura política que defiende esa libertad como la soberanía de un pueblo, ¿no? Sabemos más, o mejor dicho, ¿habrá países o pueblos que conozcan más de sus libertades o no conocemos en términos generales de libertades? Yo creo que sí, es decir, hay países donde la educación civil es mejor, ¿no? Es decir, le explican a las personas cuáles son sus libertades y cómo las deben respetar y defender. Ese es un proceso de educación democrática. En México se supone que la educación democrática la tenía que hacer el INE. Si ustedes se fijan en la página del INE, pues hay algunos cuadernillos sobre democracia bastante interesantes, pero así que digamos que hay una gran cruzada para educar democráticamente a los ciudadanos mexicanos, creo que no lo hay, todo lo contrario. Lo que se ha hecho durante los últimos años es ir erosionando las pocas instituciones democráticas que se habían intentado fundar y entonces estamos, yo creo que en un momento donde las personas entienden poco de sus libertades y están muy dispuestas a sacrificarlas en pos de otra cosa. El caso salvadoreño lo tenemos que tener muy presente. En El Salvador se decretó, el Congreso a petición del presidente decretó el estado de excepción, que se supone que solo puede durar 30 días, y lo han renovado durante 3 años sin pausa. Así pues, el presidente y la policía tienen todo el poder para arrestar a quienes se les dé la gana, sin más causa que la sospecha. Y entonces eso, supongamos que ha mejorado la seguridad, pero ¿a qué costo dirían, no? Es decir, las personas han perdido muchos derechos, como por ejemplo el de un juicio justo, el de no ser encarcelado nada más por cómo te ves. En fin, tenemos que ser muy conscientes de que a veces lo que pedimos puede traer consecuencias terribles. Claro que necesitamos seguridad en México, pero no puede ser el modelo de Bukele, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces también la libertad, en el caso de los gobiernos, ¿pueden ellos quitarte una libertad mientras existan buenos argumentos en torno a esa libertad? Y te voy a poner un ejemplo. El uso de cubrebocas, que tan polémico también fue. O sea, me estás quitando mi libertad de no traerlo, pero si hay argumentos contundentes que te demuestren que hay que usarlo, pues hay que seguirlo y te están quitando esa libertad, pero tiene que estar bien argumentado, Oliveira. Sí, mira, es lo mismo que pasa. Podríamos poner el ejemplo de no poder fumar dentro de restaurantes o la obligación por norma de tráfico de usar el cinturón de seguridad. Digo, habrá quienes todavía les gusta ir por la vida sin cinturón de seguridad, pero pues eso es una norma que está bien fundamentada porque se reducen muchísimo las muertes de las personas. Y entonces ahí parece que el Estado puede llegar a ser un poco paternalista, ¿no? Paternalista es tomar decisiones por nosotros. Esa es una discusión interesante. Pero para ver el punto más grave, o sea, sí está plasmado en las constituciones, en la nota sin duda, pues ciertos momentos de excepción que se pueden decretar por el Congreso, y esa es pérdida de libertades, sin ninguna duda. Lo que está haciendo Trump en Estados Unidos, mandando la Guardia Nacional, también es una violación de las libertades de las ciudades en las que está metiendo a la fuerza militar. Entonces, Cuauhtémoc, pues hay que ver, yo creo que la batalla contra la libertad es un asunto global. Eh, es decir, muchos gobiernos han ido encontrando cuáles son las debilidades institucionales de la democracia para bombardearlas. Hace no tanto, los medios de comunicación eran un cuarto poder que servían, acuérdate, la frase eran como los sabuesos de la democracia, ¿no? Investigaban para hacer transparente aquellas tropelías que los gobernantes estaban haciendo. Y sin embargo, ya podemos escuchar ahí a Sabina Berman diciendo que hay que limitar a los periodistas mentirosos,
Lo que no se le ocurre a ella es que quién va a ser el juez que va a determinar qué es mentira y qué no es mentira. Y yo ya quiero ver cómo sería ese tribunal de la censura que va a decidir quién puede decir qué puede decir. La libertad de expresión es una de las libertades más importantes que hay y yo soy de los que creen que el Estado no puede limitarla, salvo en casos muy específicos, ¿no? Porque iríamos a otro extremo que tú, de alguna forma, lo esbozas en este libro que se llama El Grito Sagrado, un ensayo sobre la libertad, de que entonces vamos a tener una Santa Inquisición, no lo citas así, pero tendremos una institución que se va a encargar de decir, tú cometiste, exageraste, y entonces te van a juzgar y la libertad entonces va a haber coartada, Oliveira. Exactamente, y si te das cuenta, ya está sucediendo con la famosa violencia política de género. Obviamente hay que luchar contra la violencia política y la política de género más todavía, pero tampoco podemos creer que cualquier dicho sobre una política en campaña es violencia política de género. Lo que se está sucediendo es que se está usando la figura para callar periodistas y ciudadanos. Y entonces, si eso lo hacen con eso, imagínate si ahora ponen una ley más amplia que diga prohibido mentir, porque entonces sí ya pues ese santo tribunal terminará con todo lo que se puede decir. En el libro también lo platicas un poco, comparte a la gente que nos está escuchando, a todos los que nos están escuchando aquí en el campus, en este libro, El Grito Sagrado. Tiene que ver, la libertad tiene que ver también con cuestiones de economía, esto es, países muy poderosos o economías, puedo decirlo un poco, o más bien, países cultos, podrían ser más libres, ¿también tiene que ver un poco esto o no? No, claro, o sea, la educación ayuda a la libertad de las personas. Pues, si sabes cuáles son tus libertades, las puedes ejercer. Y claro, mientras más cultura civil tengan las personas, pues mejor ejercerán sus derechos y sus libertades. Mira, eh, no se puede pretender que toda la libertad esté garantizada en todos los momentos de la vida por el Estado, porque tendríamos que tener un Estado demasiado grande para perseguir todas las cosas que hacen las personas. Lo que necesitamos también, y esa es la parte más complicada de la democracia, es desarrollar lo que en filosofía se llama un etos, una forma de creer democrático. Cuando las personas tienen un etos democrático y entienden los límites que tiene que tener su conducta, pues dejan de hacer cosas sin que nadie les diga que no lo pueden hacer. Lo dejan de hacer porque creen que está mal. Mira, ese es un muy buen ejemplo, creo yo, para el famoso grito homofóbico. Hay quienes creen que hay que perseguirlo con sanciones. Yo creo más bien que hay que educar a la gente para que no ande ofendiendo a las personas gratuitamente. Y entonces uno cuando aprende que hay palabras que ofenden a otro, aunque a uno no le parezcan ofensivas, ¿no? Si al otro lo ofenden, ¿por qué vas a ir por la vida ofendiendo a los desconocidos solamente porque sí? Eso es el desarrollo de la conciencia civil, del etos democrático, y cuando eso se desarrolla, pues claro, las personas son más libres porque, por ejemplo, habrá menos ofensas y ni siquiera necesitas un Estado más grande para estar evitando ese tipo de conductas. Entonces, Ahora, para tu Oliveira, pregunta, sí, a más educación, más goce de la libertad. ¿y en qué momento tú te diste cuenta que era necesario escribir un ensayo sobre la libertad? O por qué decidiste escribir este libro, El Grito Sagrado? Mira, en realidad decidí escribir una trilogía. Primero escribí el libro sobre la igualdad, este es el segundo, que es el libro sobre la libertad, y más adelante vendrá el libro sobre la fraternidad. Y decidí escribir esta trilogía porque pienso que los grandes valores de las revoluciones francesas y podríamos decir de la Ilustración, donde también se marca la independencia mexicana, están, como digo yo, bajo ataque. Estamos caminando hacia un mundo donde yo no sé, o sea, estamos entrando a la posdemocracia, creo yo. Y la posdemocracia se parece mucho a gobiernos populistas y con un corte autoritario, no del todo autoritario, pero con un corte más autoritario que liberal. Y entonces, pues eso va a terminar con la democracia y otra vez vamos a volver al mundo de si quieres conseguir un permiso para algo, pues más te vale hacerte amigo de Juanito, porque Juanito es el que Claro. da los permisos y no habrá un sistema de justicia que permita conseguir las cosas de la manera más adecuada posible, ¿no? Esa ya hacia dónde vamos. Y entonces yo creo que es importante poner estos temas sobre la mesa
para que se discutan en lo que alcanza un libro de, ¿no? O sea, digamos, tampoco es que tengan un alcance Ujú. enorme, pero poner temas sobre la mesa para que algunos cuantos lectores pues se interesen de esto, yo creo que ayuda al fortalecimiento democrático de nuestras países. Hay otro sentimiento que quiero pensar que va ligado con la libertad y es la cuestión de la felicidad. Se puede tener, va pegado, pues, o sea, si me siento libre, soy feliz, si me cuartan mi libertad, no soy feliz, o es otro tema, dirían. Eso es un tema complicado porque fíjate, se ha estudiado y sucede que los seres humanos tenemos una capacidad muy poderosa de acostumbrarnos a nuestras circunstancias. De hecho, eso es lo que nos ayudó a sobrevivir a los neandertales y ser el único homínido que sobrevivió de todos los que caminaban por el mundo hace unos millones de años. ¿Y esto qué tiene que ver? Pues que cuando una persona se acostumbra a sus circunstancias, no se da cuenta de lo infeliz que en sus circunstancias tendrían que hacerlo. Entonces, hay estudios hechos. Amartya Sen, un economista muy famoso, Sí. también filósofo, pues descubre por ejemplo, en la India, las mujeres que son de la casta más baja, que cuando se muere el esposo no pueden tener propiedad y quedan casi en la miseria total, no se declaran infelices, incluso se llegan a declarar felices. Y entonces ahí llegamos a esta paradoja del ser humano, ¿no? Nos acostumbramos a vivir sin las mejores condiciones posibles para poder sobrevivir. Entonces, si bien no hay un vínculo directo, lo que sí es cierto es que cuando los seres humanos tenemos libertad, gozamos de ella. Y entonces la libertad es, pienso yo, consustancial al ser humano. Los seres humanos nos entendemos a nosotros mismos como seres libres. Y entonces un ser humano sin libertad es menos ser humano o está menos completo. También, y ya un poco para finalizar la entrevista en este libro, El Rito Sagrado, un ensayo sobre la libertad de L. M. Oliveira, esta cuestión del pensamiento, Luis. Platícanos, en ese capítulo del pensamiento, ¿se puede, no se puede quitar la libertad de pensar? Pues mira, hasta hace poco parecía que era muy difícil meterse a la cabeza de los seres humanos, ¿no? O sea, yo puedo pensar algo y mientras no lo exprese, pues nadie sabe lo que estoy pensando. Entonces puedo ser un perfecto hipócrita, ¿no? Por ejemplo, que todo el mundo me caiga mal y sin embargo sonreírle a todo el mundo. Pero sucede que ahora ya se puede ir indagando un poco en cómo funciona las emociones. Y entonces, si bien todavía las ideas está un poco difícil, pero al menos las emociones ya las pueden detectar. Y entonces, por ejemplo, pueden poner, y se han hecho pruebas, detectores de rabia a la entrada de los lugares públicos. Entonces, todo aquel que va enojado no podrá entrar. ¿Por qué? Porque se tiene la idea de que quien, por dar un ejemplo, va a atentar contra una masa de personas, generalmente va enojado y por lo tanto, para evitar terroristas, limitarían el enojo, lo cual es un poco complicado, ¿no? Porque quizá pueda haber un terrorista que vaya muy en paz consigo mismo, no sentiría esa rabia y por lo tanto el detector no serviría. Eh, También se está usando mucho la estadística para prevenir delitos, por ejemplo. Y eso, si bien funciona, tenta muchas veces contra las personas, ¿no? Es decir, eh, y es la famosa criminalización, ¿no? Supongamos, y esto es un supuesto, no vayan a pensar que yo estoy diciendo que es así, supongamos que los jóvenes cometen más delitos que los no jóvenes, ¿no? Entonces, pues una política pública sería, pues vamos a detener jóvenes, así vamos a reducir a los que asaltan, ¿no? Eso posiblemente tendría una incidencia de bajar la delincuencia, pero insisto, como lo ha hecho Bukele, pero metiendo a la cárcel a una buena cantidad de jóvenes inocentes que están ahí solo por ser jóvenes. Entonces, es complicado, pero sí, la ONU ya está advirtiendo que hay tecnologías, por ejemplo, ya están empezando a implantar recuerdos. Lo hicieron en ratones. Pero entonces, en algún momento, quizá, no sé, se va a poder implantar recuerdos en las personas.
y entonces sí, yo no sé dónde vamos a estar parados, ¿no? Digo, Oye, ya hay varias películas así. sí, que de ciencia ficción que se vayan a convertir en realidad. Me cuesta trabajo que nos quiten nuestra libertad de pensar o que se metan en lo que pensamos. Ya sería el colmo. Ahora, ya vamos a, un poquito a finalizar. En el caso de México, si pudiéramos poner un ranking de libertad así en términos muy generales, ¿México dónde estaría? ¿En la media tabla? ¿Estaríamos de plano hasta lo más profundo? ¿O ahí estamos peleando en comparación con otros países a nivel mundial en cuanto a libertad? Mira, yo te diría que depende a quiénes metamos en la comparación. Si solo vamos a meter a los estados democráticos, donde yo creo que seguimos estando, México está muy atrás, porque somos de los estados democráticos donde más peligran las libertades. Pero claro, si luego tomamos en cuenta que hay una buena parte de países que no son democracias, entonces gracias a todos esos países que viven dictaduras y regímenes teocráticos y autoritarios, entonces México se mantiene en una media tabla, pero eso no es gracias a nosotros, es gracias a que hay países que están mucho peor que nosotros en términos de libertad. En América Latina hay varios, en la Europa del Este hay otros tantos, en África ni qué decir, ¿no? Entonces, la media tabla la obtenemos no por mérito propio, sino porque hay otros que están peor que nosotros. Qué lástima. O sea, no trabajamos nuestra libertad como lo mencionas en este libro. Ya está en todos lados, lo podemos encontrar, en qué versiones, todo. Y si nos puedes compartir alguna red social para que la gente conozca más de tu trabajo, además de este libro, Oliveira. Sí, mira, ya está en todas las librerías y está también en las tiendas de internet donde se venden libros digitales, así que eso lo pueden conseguir fácilmente. Y pueden buscarme en mi Twitter, @MunozOliveira, o en Instagram soy el mismo polvo, así se llamó un libro de cuentos míos y decidí dejarle ese nombre a mi Instagram. Entonces, por ahí estamos. Y los invito a la presentación que va a ser en septiembre. Vas a estar también en la Feria del Libro, me imagino, en Guadalajara. Todavía no me dan fechas, yo espero que sí, pero Yo, eso ya iremos viendo. yo estoy seguro que sí. Pues muchísimas gracias por este espacio, gracias por haberte conectado, Luis Muñoz Oliveira, para platicar de este trabajo que es una trilogía, es el segundo, El Grito Sagrado, un ensayo sobre la libertad. Muchísimas gracias, Oliveira. Muchas gracias a ti, Cuauhtémoc. Un gusto.